Decía, nos gusta charlar con protagonistas de la actualidad, de la cosa pública, de lo político. Laura Cano, diputada provincial, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Buen mediodía para ustedes. ¿Te gusta eso, lo del mediodía? ¿Te gusta el clima? ¿Me gusta? No, yo soy team verano a full. Claro, ahí va. Yo soy team verano a full. Ya arrancamos bien, pero sí, sí, sufro mucho el invierno. Primera coincidencia. Me cuesta mucho el invierno, pero bueno, me encantan estos días así despejados con sol, es otra cosa. ¿En el verano sos de mar o de río? De mar, de río, de montaña, me encanta el verano. Mientras sea en verano. Mientras sea en verano, exactamente. Bueno, pero con Laura, que es diputada provincial por el Frente de Izquierda, no vamos a hablar de cuestiones de clima, vamos a hablar de cuestiones de actualidad y de la coyuntura que nos envuelve. Siempre decimos aquí, Laura, y creo que vas a coincidir, en estos días de cierre de listas, preparativos, todo encaminado a votar el 7 de septiembre, al micromundo de la política, que incluye a los periodistas políticos, nos agarra una adrenalina, una ansiedad, una cosa que va a contramano de la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie. O sea, el 95%, creo que me quedo corto, está con otras urgencias. ¿Coincidís? Sí, exactamente. Son unas elecciones muy particulares, unas elecciones a medida de los partidos del régimen y en este caso las del 7 de septiembre a medida de la interna del peronismo, ¿no? Que te cuento, digamos, durante todo este año la legislatura provincial no se juntó para discutir los grandes problemas de esta provincia, como pueden ser la vivienda, el salario, el trabajo con derechos, la situación acuciante que se vive en las barriadas populares. No se juntó para eso, se juntó para discutir las indefinidas, se juntó para discutir el presupuesto y que no salió, se juntó para discutir diferentes cuestiones que nada tienen que ver con efectivamente lo que le pasa a las grandes mayorías populares. Por eso es que estamos tan orgullosos de haber sido la primer lista en presentar nuestras candidaturas en las 8 secciones, en más de 100 municipios, oponiéndonos por el vértice del espectáculo obsceno que vimos, ¿no? Por parte de la Libertad Avanza y del PRO, pero también por parte del peronismo, en donde quedó claro que la lucha es por un lugar en el cargo, donde no hay discusiones programáticas de fondo, porque uno pregunta y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Axel y Cristina? ¿Qué se discute de fondo? O ahora que lo vemos a Juan Grabois tan desbocado, ¿no? Cuando tuvieron que hacer historia, cuando tuvieron que votar en contra del Fondo Monetario, no lo hicieron. Entonces, creo que queda de manifiesto que, nosotros decimos que la única alternativa para las familias trabajadoras, para aquellas que están hartas de lo que están viviendo, que de hecho están pensando no ir a votar, es organizar esa bronca, es ir a votar al Frente de Izquierda, porque efectivamente es el único voto útil, el que no traiciona y el que durante todos estos años ha demostrado en la Cámara de Diputados, con mis compañeros Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Chipi Castillo, pero además aquí en la Cámara de Diputados con nosotros, con la banca del Frente de Izquierda, y ahora estamos apostando a la incorporación por primera vez en la historia de nuestra ciudad de una banca de izquierda en la ciudad de La Plata, con nuestra compañera, trabajadora y referente de IOMA. Estamos apostando a que también la izquierda llegue al Consejo Deliberante. Varias cosas, Laura, que dijiste, porque la verdad que es un escenario que no es propicio para la ciudadanía para ir a votar, pero si de alguna manera vos estás tratando de incentivar a la ciudadanía que vaya, que se acerque el 7 de septiembre a las urnas, el escenario es positivo para el Frente de Izquierda cuanto más cantidad de gente vaya a votar. Por supuesto, eso desde ya. O sea, nosotros apelamos a que la gente vaya a votar porque el voto al Frente de Izquierda es la denuncia más filosa que se puede hacer a este régimen. Ahora, partimos de decir que es una elección con cancha inclinada, que es una elección a medida de los partidos del régimen y que para nuestras fuerzas, para fuerzas como la nuestra que se autogestionan, que cada uno de los volantes de los banners de todo, absolutamente todo lo que hacemos sale de nuestros bolsillos y de los bolsillos de quienes comulgan con nuestras ideas. Entonces, que es una campaña a pulmón y militante más que nunca. Esta elección no está hecha para democratizar un poquito más el régimen electoral. Todo lo contrario. Porque efectivamente, como vos decías, de hecho el 95% no sabe que hay elecciones o no saben qué sección electoral vive. Digamos, algo muy común, ¿no? Es la primera vez en la historia de nuestra provincia que las elecciones en la provincia de Buenos Aires van desdobladas
de las nacionales. ¿Eso te pareció o les pareció positivo, negativo o indiferente esta cuestión de por primera vez desdoblada de la elección? Viste que muchos dicen, bueno, este sistema permite que se discuta más lo bonaerense y que no quede la cuestión tan ¿Pero se está enganchada discutiendo lo bonaerense? No. Entiendo que se nacionalice inevitablemente. No, que se debería discutir. No solo eso, no solo que se nacionaliza porque, digamos, está absolutamente relacionado lo que pasa aquí en la Ciudad de La Plata y en cada uno de los municipios con lo que está pasando a nivel nacional y con el ajuste que está aplicando Javier Milei y que hay que decir, ¿no? La motosierra no fue para la casta, fue para los sectores populares, pero sin lugar a dudas estas elecciones no están hechas para discutir lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. No. Estas elecciones están hechas para dirimir la interna del peronismo. Y nos lo dijeron en la cara en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que tenemos un poco que desenmascarar esta pantomima que son estas elecciones, en las cuales, por supuesto, nosotros vamos a aprovechar para difundir nuestras ideas, para hacer una campaña militante y para decirle a la gente que no mastique bronca en su casa, que se sume, que mande sus mensajitos, nosotros tenemos el orgullo de tener una lista de lujo en cada una de las secciones electorales, en los 100 municipios, llena de compañeros y compañeras laburantes, referentes de derechos humanos, referentes del movimiento LGTB, referentes de la educación, de la cultura. Bueno, realmente da orgullo militar una lista que fue consecuente durante este año y medio de gobierno de Javier Milei, enfrentándonos a cada uno de los ataques, estando en la calle, acompañando cada lucha. Han logrado armar en la mayoría de los municipios. Sí, en más de 100 municipios logramos armar listas militantes, como te digo, así que sí, además hoy de hecho se está presentando en este momento la lista en la localidad de Berisso con nuestro compañero Nicolás del Caño, que encabeza la tercera sección electoral, y en un ratito nos vamos a presentar la lista en Ensenada. ¿A qué hora eso? A las 14 en Ensenada, ahí en el pasaje de comidas que hay ahí en la calle de la Merced. A las 14 horas en pleno centro, sí, vamos a estar con Nico del Caño presentando la lista, que nuestro compañero encabeza la tercera, y Juan Contriciani va a ir como candidato a primer concejal, trabajador de Astillero Río Santiago, hijo de detenidos desaparecidos, así que es un orgullo para nosotros la lista que tenemos. Bueno, Pipo, estamos ahí con Laura Cano charlando. Se puede quedar un rato más, por supuesto. Sí, me quedo. Antes de la tanda te consulto, porque venías mencionando que es una campaña adversa para ustedes, y en este escenario, ¿cómo hacen como para romper esta polarización que se está planteando de alguna manera entre el peronismo y el gobierno nacional, o la Libertad Avanza, y cómo se supera de alguna manera esas estructuras partidarias que uno las ve inmensas? Sí, en primer lugar denunciando que tanto la Libertad Avanza, el PRO, como el peronismo, cuando hubo que estar, digamos, en el Congreso Nacional, en los grandes debates que atravesó nuestro país durante este año y medio, en la mayoría de las cosas, lamentablemente, estuvieron de acuerdo. Digamos, si el gobierno de Javier Milei llegó a donde llegó, es por colaboración, por supuesto, del partido de la derecha, del PRO, pero también por colaboración de diputados y diputadas del peronismo, como el propio Cuader, que llegó al Senado con los votos del peronismo, y que fue el voto decisivo para que salga la ley Bases, y fue un voto que sabemos que tuvo detrás cientos de miles de dólares, ¿no? Que fue realmente un espectáculo que lo vimos a cielo abierto, y que sin embargo esa ley salió, ¿no es cierto?, con ese voto decisivo, a pesar de que ese voto fue comprado, digámoslo así, sin tapujos, ¿no es cierto? Hoy es noticia, Cuader. Hoy es noticia. Otra vez. ¿Por qué piden la extradición? Nadie... Está detenido ahora. Sí, exacto. Estaban preparando su extradición. Nadie se pregunta de dónde vienen esos fondos que le encontraron a Cuader, ¿no? Nadie se pregunta demasiado nada, ¿no? Lo mismo pasó con la estafa Libra, digamos. Me parece que hay demasiadas complicidades en donde vemos cómo dentro de los partidos mayoritarios todas estas cosas se entrelazan. Fíjense ustedes, digamos, a veces a mí me preguntan, bueno, ¿por qué crece la derecha? En donde vemos, ¿no?, un fenómeno incluso internacional, en donde las ultraderechas crecen en todo el mundo. Nosotros vemos acá en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires que
Máximo Kirchner hace un acto con Guillermo Moreno que reivindica a Trump, que reivindica a Netanyahu, que está llevando adelante un genocidio a cielo abierto sobre tierras palestinas, masacrando a niños y mujeres, asesinando, matándolos de Guillermo hambre. Moreno reivindica a Netanyahu? Sí, exactamente. Sí, está con Netanyahu. Sí, es un tipo sionista a más no poder. Bueno, y efectivamente es, digamos, la única fuerza que ha denunciado el genocidio en Palestina, y lo que está ocurriendo, que hay, digamos, 60.000 muertos, 2/3 de ellos mujeres y niños. ¿Quién puede defender una cosa así? ¿Quién puede defender una cosa así? Entonces, me parece que cuando dicen, bueno, ¿por qué crece la derecha? Y mirá, creo que gran responsabilidad tiene el peronismo para que Javier Milei haya llegado a donde llegó. Ni que hablar que le armaron las listas en el 2023, Sergio Massa, dicho por el propio Juan Grabois, le armaron las listas en muchos municipios a la Libertad Avanza para que no crezca el macrismo, y miren cómo salió. Entonces, ser consciente, consecuente y poder hacer denuncias de este tipo, tener la espalda limpia, poder hablar con la frente bien alto, es lo que hoy nos permite hacer esta campaña de manera muy, no solo, digamos, militante y con todo el esfuerzo que significa, sino muy orgullosos de lo que hemos hecho hasta acá. Me encanta, Laura, porque te tira varias líneas para decir, bueno, te tengo que interrumpir y empezar a conversar de esto, pero antes de la pausa me deja la última. ¿Una más? Una. Bueno, dale. Porque tiene un temón a la mesa y me parece que está bueno debatirlo. Uno sociológicamente, cuando mira el mundo, ve todo esto que vos estás describiendo, pero también ve mucha juventud que está volcándose quizá a ideas más parecidas a la que pregona Javier Milei. En otro momento histórico, la juventud era época ser joven era sinónimo de ser de izquierda. De rebeldía, quizá. ¿Y hoy sentís que la rebeldía se volvió de derecha? Mira, yo creo que es un fenómeno contradictorio porque efectivamente las ultraderechas han crecido, como te decía, en el mundo, y eso tiene que ver con la desilusión que han causado los gobiernos post-neoliberales, como el de, digamos, aquí el peronismo, y ni que hablar el de Alberto Fernández, pero también otros gobiernos, no sé, Lula en Brasil, podemos hablar de los gobiernos en Europa que sucedieron situaciones similares, Podemos, Syriza, o sea, hay muchos partidos que se llamaban, digamos en nuestros términos, nacionales y populares, que generaron gran descontento porque no mejoraron la situación estructural de la clase trabajadora en esos países. Eso hizo que grandes franjas y sobre todo de la juventud, bueno, pongan alguna ilusión en medidas o en candidatos más por fuera del régimen, ¿no? Más, ¿cómo se dice hoy? No sé, tipo candidatos de este tipo, ¿no? Como Javier Milei o como cualquier otro. Disruptivos, digamos. Disruptivos, o sí. Ahora, lo cierto es que también surgen fenómenos por izquierda muy interesantes en el mundo. Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy te mencionaba la masacre y el genocidio en Palestina. Sí. Digamos, nosotros aquí hay un cerco mediático fenomenal en este país, pero lo que vemos en el resto del mundo es que ocurren manifestaciones protagonizadas por jóvenes de cientos de miles de personas en Inglaterra, en España, en Francia. Francia acaba de reconocer el Estado palestino, y lo tuvo que reconocer precisamente porque hay, digamos, por abajo una presión muy grande para que se termine el genocidio en Palestina y para que se condene a Israel por los delitos que está ocasionando. Es un re debate, pero entre Macron es casi de izquierda, hoy cerca de Laura la tenemos que invitar al de la noche, que nos permite otro largo y tendido, otro desarrollo. Más relajado. Quédate un bloquecito más. Dale. Estamos charlando con Laura Canos, diputada provincial por el Frente de Izquierda. Está aquí en esto que es Diagonal a Contramano, 12:22. Un programa muy cargado, así que rápidamente vamos a cumplir con una primera tanda y luego venimos para una segunda parte final con nuestra entrevistada y nos preparamos para una segunda tanda, segunda media hora de Diagonal a Contramano con más entrevistas. Bueno, vamos a terminar amigos con Laura. ¿Sí? Y tenemos, evidentemente, muchas cosas en común. Después antes de terminar geográficas, la nota, digo, de pueblo, ¿no? De pueblos del interior, viste, que a mí me encanta. Viste que la provincia. Uno cuando anda en los pasillos de la legislatura observa casi todo. Y Laura es una de las pocas diputadas que con su equipo, luego de las sesiones largas, cuando se dan, se va con su equipo a refrescarse en conjunto. Refrescarse. Tomar una cervecita, una cosa así. Ahí va. Refrescarse quedaba
quedaba más delicado, protocolar. Más protocolar. Te digo la verdad, después de las sesiones, en general, subimos al despacho, hacemos las notas, porque las autogestionamos nosotros, digamos, entonces hacemos las notas, los videitos, los recortes, y de ahí sí, hay que relajarse. Hay que terminar. Claro, hay que terminar la jornada con algo que nos permita... Se los ve en la legislatura muchas veces incómodos, pero en un bloque conjunto, digamos que siempre se mueve el equipo de alguna manera. Sí, todos juntos. Sí, por supuesto. El bloque del Frente de Izquierda, que está compuesto por 4 partidos, mi partido, el PTS, el MST, Izquierda Socialista y el Partido Obrero, desde hace ya 14 años ininterrumpidamente nos venimos presentando elecciones de forma conjunta con este formato de rotación de las bancas que permiten que cada uno de los partidos tenga su lugar. Su momento. Claro, exactamente. Y a la vez sí hay un acuerdo previo de que en la legislatura, frente a los partidos del régimen, frente a los grandes partidos que ajustan y que van a llevar adelante las medidas contra el pueblo trabajador, nosotros estamos siempre del mismo lado, así que sí, siempre votamos en conjunto y tenemos un diálogo permanente con el resto. En tu caso, ¿te toca ocupar la banca? Hasta diciembre, hasta sí. Este mes hasta de diciembre, sí, exactamente. Y bueno, vamos a ver, por supuesto, apostamos a renovarla. Mi banca, la banca por la tercera sección en el caso de Nico del Caño, vamos a ver qué sucede con eso, sí. Bueno, y electoralmente, expectativas en la ciudad, 7 de septiembre. Sí, me parece que estas elecciones permiten, por todo lo que estamos viendo, por las malas propuestas electorales que hay también, creo, por lo que ya dejó dicho Javier Milei, o sea, creo que sobran ejemplos para decir que Javier Milei vino a ajustar a la clase trabajadora, gobierna para los ricos, lo vimos ahora. Eso está muy claro. Lo vimos ahora con por si hacía falta. la baja de retenciones al campo, mientras acaba de anunciar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. No hay plata para jubilados, pero Exactamente. recortamos retenciones al campo. Exactamente, y lo que vemos también en la calle, lo que nos empiezan a decir muchos compañeros es, bueno, sí, yo lo voté a Milei porque no soportaba más el gobierno de Alberto Fernández, porque venía de un gran descontento, porque estoy trabajando sin derechos, pero la verdad es que ahora estoy peor. Y efectivamente encontramos un sector no pequeño que empieza a ver a la izquierda como alternativa. En ese sentido creo que no solo que Javier Milei desencantó de esta manera y que es evidente para quien gobierna, además lamiéndole el peronismo en la provincia de Buenos Aires, hay que hablar, ¿no? Que Kicillof dijo ser un escudo frente al gobierno de Javier Milei. ¿Vos decís que no lo es? Por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Mira, el gobierno de Axel Kicillof, es verdad, tuvieron la quita de la coparticipación, la quita del FONID. 12 billones. Efectivamente, ¿no? Pero frente a esa situación, en vez de cobrar, decir, bueno, le vamos a sacar a los ricos para mejorar la situación de las clases populares. En la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población del país. Sí. ¿Sí? Y tenemos los índices de pobreza e indigencia más grandes del país en algunas de los barrios populares más pobres de esta provincia, del conurbano, sobre todo conurbano oeste y conurbano sur. Entonces, no es que estamos hablando pavadas, ¿sí? Emergencia habitacional, 1 millón de familias con emergencia habitacional en la provincia. Con esta situación que yo les describo, el gobierno de Axel Kicillof, ¿qué decidió durante estos años? Decidió aprobar un RIGI provincial que les da más beneficios a los grandes empresarios de la provincia, adicionales a los beneficios que ya daba el RIGI nacional. Decidió perdonar el impuesto inmobiliario rural o los aumentos y ponerle tope a los grandes empresarios del campo, y eso es algo que lo dice el propio Bianco, que dice que con Axel Kicillof los empresarios del campo pagan 17% menos que lo que pagaban con María Eugenia Vidal. Lo dice el mismo asesor y mano derecha de Axel Kicillof. Entonces, frente a esta situación, tomaron decisiones. Y esas decisiones no fue para mejorar, por ejemplo, el salario de las auxiliares docentes. No, por el contrario, le descontaron a la docencia cuando fue a paro. Y eso no fue, digamos, uno piensa y dice, pero pará, no es un gobierno nacional y popular y no sé qué. Y no, efectivamente no. A ver, hablan de derecho al futuro y demás. No es un gobierno... digamos que ha tratado de hacerse cargo de las obras que abandonó Nación, que ha tratado de construir viviendas. Digo, cuando nosotros difundimos aquí viviendas en una localidad, no alcanza, mira, vos decís, con eso no alcanza. El plan de viviendas que el gobierno de Axel Kicillof oficializó en la legislatura, ¿sí? Está lejos de cumplirse, decís vos. Es de 2.000 viviendas, no, ponele que se cumpla, 2.000 viviendas.
para la provincia de Buenos Aires, que tiene 1 millón de emergencia habitacional, 1 millón de viviendas en emergencia habitacional. No, es lo más bajito que se ha propuesto en la historia de la provincia, ¿sí? O sea, para una gestión. 2.000 viviendas. 2.000 viviendas. Todo bien, por supuesto que estamos de acuerdo con los planes de vivienda. Ahora, tienen que ser muchos más. Ahora, vos me decís que un escudo se va a poder construir con los DAER, con los Andrés Rodríguez de UPCN, que le dicen el Centauro, porque tiene una colección de caballos de carrera. ¿Cómo le dicen? El Centauro. Es el burócrata de UPCN que aprobó el 1% mensual de aumento para los estatales nacionales. El que está permitiendo que el ajuste de Javier Milei pase a los estatales nacionales. Ese es uno de los principales aliados de Axel Kicillof. Andrés Rodríguez de UPCN, que le dicen el Centauro porque tiene una colección de caballos de carrera. ¿Te imaginas cuánto cuesta un caballo de carrera? No, pero sé que sale mucho. $60.000 de base. Pipo, entonces, estamos hablando con... Tenemos uno para el hipódromo. No me alcanza a mí, pero... Perdón, Bueno, tratamos de ponerle un poco de humor porque a veces... Viven en countries. Esas personas viven en countries. Entonces, ¿de qué escudo me están hablando? Cuando un docente cobra 435.000 pesos, o yo misma, que tengo 2 especialidades y mi salario no me alcanza para... O sea, la mitad de mi salario es para pagar el alquiler. A la audiencia le comentamos que Laura, además de diputada provincial, es médico, ¿verdad? Médica, exactamente. Tengo 2 especialidades. Trabajo en el Hospital Horacio Sestino de Ensenada. Nunca dejé de trabajar durante mi paso por la legislatura. Y al día de hoy no me puedo tomar tampoco licencia para hacer la campaña porque no hay médicos en los hospitales de la provincia. Esto es tremendo. Los hospitales de la provincia están en una situación calamitosa. Cualquiera que vaya a una guardia de un hospital va a ver que los hospitales están colapsados y eso tiene que ver con profunda, digamos, en primer lugar porque hay un aumento de la demanda por lo que ocasionó el gobierno de Javier Milei, despidos, suspensiones, gente que ella no puede pagar su prepaga, su obra social, pero también porque lo que nos pagan en la provincia es muy poco. Somos de los peores pagos en el país los profesionales de la salud. De hecho, muchas veces uno se compara, nosotros tenemos como una bolsa de trabajo, entonces, no me cubrís la guardia, y cuando nosotros le decimos a un compañero de Capital Federal, venía a cubrirme la guardia de la provincia, se nos matan de risa, porque ¿cómo que pagan eso por 24 horas? Bueno, es una vergüenza lo que se paga. Ni que hablar las enfermeras o los becarios. Tenemos 20.000 trabajadores becarios en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que Kicillof prometió pasar a planta, trabajaron durante la pandemia, se incorporaron durante la pandemia y todavía no han pasado a planta. Muchos son los problemas que tiene esta provincia y muchas deudas y mentiras son las que ha dicho Kicillof a los trabajadores. Entonces me parece que en estas elecciones, efectivamente, como les decía, es unas elecciones para que el voto al Frente de Izquierda sea una denuncia a todo este régimen de hambre, de pobreza y bueno, animarse a votar otra cosa. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos quedaron un montón de cosas, así que cuando venga Luana Simioni, que va a ser la primer candidata, concejala por el Frente de Izquierda en La Plata, quizás se pega una vuelta también, ¿no? Tenemos la oportunidad de meter la izquierda en el consejo, así que... Bueno, podemos organizar algo para un martes. Porque los martes a la noche tenemos programa más distendido, son 2 horitas. Entonces, en vez de mate hay birra. Tenés que venir con ganas de discutir, porque ahí nos tomamos más tiempo. Sí. Y eso, por lo poco que te escucho, veo que te encanta y te apasiona. ¿Entrenamiento tenés? Me gusta discutir. Solemos ser minorías. Así es que, ¿viste? enriquecedor, es como, siempre es. Claro. Siempre es enriquecedor. Bueno, gracias por el rato. Bueno, ¿Te sentiste cómoda? Sí, muy bien, excelente, chicos. Bueno, unos genios. Si alguna vez va a pasar uno que ya no, la pasé horrible. Tiene que dejar de preguntar eso porque alguna vez... Uno va a decirlo, la verdad que es espantoso, el mate horrible. El mate muy bien, el de afuera y el de acá. Muy la bien. Última vez tuvimos una discusión con una persona que alienta con las ideas de la libertad, pero luego se fue y dijo, bueno, me sentí cómodo. Claro. Así que bien. Peleamos bien y tratamos de interactuar con todos los actores y con todos los sectores. Gracias. Yo les agradezco muchísimo el espacio porque, como saben, no tenemos espacios gratuitos de radio y televisión, va a ser una campaña pulmón, así que cada uno de estos espacios se agradece muchísimo, muchísimo, de verdad. Última de cortita, porque el Frente de Izquierda, si bien es un frente que se viene abriendo año a año y por ahí el que trascienda a las elecciones, no han logrado sintetizar a todos los sectores de izquierda. Por ejemplo, el platense que va a ir a las urnas el 7 de septiembre va a encontrar más de una opción.
Sí, por nuestra parte hemos intentado que eso, que el 100% de la izquierda de este país esté contemplada dentro del Frente de Izquierda. Hemos hecho las propuestas incluso abiertas y públicas. Lamentablemente hay un pequeño sector que no ha logrado, con los que no hemos logrado llegar a un acuerdo, pero el 90% de la izquierda de este país está contemplada dentro de nuestro frente, que como te decía, ininterrumpidamente hace 14 años sostenemos esta propuesta y creo que tiene que ver con ser una oposición muy consecuente frente a los diferentes gobiernos, ¿no? Tanto nacionales como provinciales. Así que, bueno, es algo que nosotros seguiremos insistiendo con la unidad de la izquierda elección tras elección. Ahora sí, gracias. Muy bien. Hacemos una pausa, señores. 12:37, estamos en diagonal a contramano hasta la 1 de la tarde.